Hola a todos, que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos. En otro programa más estudiando la palabra del Señor por la noche, en este maravilloso estudio del libro de Números, ¿verdad? En este recorrido por el desierto, ¿verdad? Hacia la tierra prometida. Y estamos hoy comenzando el capítulo 5 y este es el programa 5 también. Vamos a este tema en Números capítulo 5, la separación de los efectos del pecado. Tienen los otros programas allí guardados en la página Karina Zulema Missions. También me gustaría si pudieran recomendar la página, pueden ir ahí también recomendar. Y gracias también a Andrés que se conecta ahora. Bien. Dice así, versículos 1 y 2, aquí tenemos el mandato de separar a los que incurrían en pecados. Nosotros ya tenemos hecho el estudio de las 5 ofrendas del Levítico del tabernáculo de Moisés. Los que incurrían en un pecado ceremonial, es decir, quedaban ceremonialmente inmundos o impuros. Entonces había un mandato allí. Recuerden que, gracias a Andrés, gracias a Daniel, que la ley de Moisés, la ley sacrificial, hermanos, ya comenzaba a establecerse, a practicarse. Dice así versículos 1 y 2 del capítulo 5, Janine. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Bueno, entonces, aquí esto se repite 3 veces en este capítulo, también en los versículos 5 y 11, encabezando cada una de las 3 secciones. Entonces, aquí tenemos 3 implicaciones importantes en toda esta frase. Gracias, Miguel. Miguel, hermano, Dios le bendiga. Entonces, que Moisés era verdaderamente un profeta del Señor, ¿verdad? Tenemos esta implicación primera. Número 2, que los mandamientos que Dios le habló a Moisés no eran revelaciones secretas, estaban destinados justamente a ser difundidos a toda la comunidad de Israel. No era algo para él nada más guardar, sino que esto tenía que ser de conocimiento de todos. Y estas palabras fueron dadas como mandatos, no fueron sugerencias. Gracias, María Caridad. Lupita, gracias. Y entonces dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento. O sea, mientras Israel se preparaba para marchar a la tierra prometida, ya se estaba haciendo todo el censo, ¿verdad?, que se había hecho. También el censo, segundo censo de todos los hombres preparados para la guerra, para la lucha, el censo también de la tribu de Leví, de los levitas, ¿no? Y todo el trabajo dentro de lo que sería, ¿verdad?, el sacrificio y la adoración en el tabernáculo. Entonces se preparaba ya el pueblo para marchar hacia la tierra prometida, pero que debían separar a los que se consideraban ceremonialmente inmundos. Y esto incluía al leproso, dice, aquellos con flujo de semen, pueden ver como referencia Levítico capítulo 15, y cualquier sacerdote que tocara un cadáver, excepto el de un pariente cercano, según Levítico 21:1. Entonces, lo que Dios ordenó en Levítico, y ya hemos estudiado las 5 ofrendas de Levítico, aquí lo tienen en la página, entonces ahora todo eso tenía que llevarse a cabo. No solamente era la ley que se había dado, sino que aquí estamos viendo la práctica de esta ley. Posiblemente esta ordenanza daba la idea de una especie de hospital, digamos, ¿no?, donde todos los que padecen trastornos contagiosos, en este caso de piel o trastornos contagiosos, eran puestos en áreas o en pabellones particulares y necesitaban un tratamiento. Recuerden, hermanos Pepe, Ventura, Ortiz, Pérez, gracias, gracias Lupita, a todos, que la lepra es una representación del pecado. Bueno, bien. Entonces dice, todos los que padecen flujo de semen, parece probablemente que aquí solo se refería al flujo a más largo plazo, que requería que se ofreciera un sacrificio cuando mejoraran,
Cuando ya mejoraren, entonces, lo mismo que el leproso, entonces tenían que ofrecer un sacrificio allí. Gracias Ortiz y gracias Ángel Ángel. Dice, ya todo contaminado con muerto, el máximo signo tangible de impureza en el antiguo Israel era el cadáver. ¿Por qué? Porque representa la muerte, hermanos, y justamente la muerte es una consecuencia del pecado. Y los procesos de descomposición y la enfermedad en la carne muerta eran algo evidente para todos. Y el contacto físico con un cadáver era una señal segura de inmundicia, de impureza, y muy posiblemente también una fuente de infección. Entonces esa persona tenía que ser separada. Exacto, los excluían, los apartaban, pasando por una purificación, lo cual requería sacrificio, por supuesto. O sea, estamos hablando que el pecado, ¿verdad? La única solución era el sacrificio. O sea que el problema es el pecado y la única solución es la cruz de Cristo. Y entonces dice, los tenían que echar del campamento. Gracias, Cecibel. O sea que no era ninguna de estas cosas hiciera o demostrara que una persona era un pecador notorio, ¿no? Aunque eso a menudo se asumía, puede asumirse erróneamente, pero más bien, esta era la lepra, las secreciones inmundas y los cadáveres que eran recordatorios de los efectos del pecado, de los cuales Israel tenía que separarse mientras que se preparaba para marchar hacia la tierra prometida. Entonces, para ir hacia la tierra prometida, ellos tenían que mantener, ¿verdad?, esta pureza. Y esta pureza era a través del sacrificio, por supuesto. Hola, Eva, Dios te bendiga, un abrazo. Entonces, podríamos considerar estas tres fuentes de impureza, como nos dice aquí versículo 1 y 2 del capítulo 5, como una analogía de la naturaleza pecaminosa de la humanidad, heredada por Adán. Entonces, un leproso no elige la lepra, la hereda la lepra, ¿verdad? Es contagiado de lepra. Y de esta misma manera, todos nosotros, siento la presencia de Dios, pero es real, todos nosotros hemos sido contagiados de esta lepra, es decir, la naturaleza pecaminosa. Entonces, la naturaleza pecaminosa no es elegida, es heredada de Adán, o sea, imputada, la imputación de pecado. Y nosotros, por la fe en Cristo, la imputación de la justicia de Cristo. Elegimos actos individuales de pecado, claro, los actos de pecado, pero nuestra naturaleza, la raíz, la naturaleza pecaminosa fue heredada. ¿Se entiende? O sea, tenemos una naturaleza pecaminosa, gracias Mari Román, una naturaleza pecaminosa que sería la raíz, y además de eso están los actos de pecado, ¿verdad?, en los cuales uno tiene esa elección también. Gracias Sebastián. Y en esta etapa de la progresión de Israel hacia la tierra prometida, gracias José Luna, Dios los había organizado, los había contado, y ahora ellos eran desafiados a convertirse en una comunidad que valorara la pureza. Claro, ellos tenían que ir, tenían que hacer los sacrificios, las ofrendas, pero lo importante es que lo pudieran hacer con un entendimiento y un reconocimiento de su propia falta, ¿no? Y no como en forma religiosa o mecánica. Dios deseaba hacer de Israel un pueblo de la tierra prometida, ¿verdad? Y eso significaba que tenía que ser un pueblo santo, un pueblo purificado, un pueblo que reconocía su falta, que invocaba y buscaba al Señor por esa purificación, sabiendo que solamente por Él es que podemos ser salvos. Gracias Ulises y gracias Nazareno, Sebastián, gracias. Scarlett, gracias Scarlett, Dios te bendiga, gloria a Dios. Bueno, entonces como les estaba diciendo a ustedes al principio, ¿verdad?, que había estado ocupadísima porque estuve trabajando fuerte viernes, sábado y domingo y no había podido hacer el garage sale, ¿verdad? Perdón, quiero decir hacer el programa porque estuve haciendo un garage sale, mejor dicho. Gloria a Dios. A ver los hermanitos. Gloria a Dios. Pepe, muchas gracias. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer ahora versículo 3 y 4. La amplitud y la razón del mandato. Hermosina, gracias.
Amén. Y dice así: así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Entonces, ni hombres ni mujeres tenían que ser excluidos de este mandato. Todos aquellos, ¿verdad? Como dicen en los primeros versículos 1 y 2, ¿verdad? Los que tuvieran lepra, los que tuvieran algún tipo de secreción, ¿verdad? En su cuerpo, entonces los que tocaran algún cadáver, todos estos estaban ceremonialmente impuros y tenían que pasar por el proceso: separación, apartarse, pasar por la purificación, lo cual conllevaba, por supuesto, las ofrendas levíticas. Y gracias, Betsy, Dios te bendiga, hermana. Bien, entonces esto, ni la simpatía ni la superioridad podrían evitarle a alguien los efectos del pecado en el mundo y de la naturaleza pecaminosa. No importaba si fuera un rey, si fuera un príncipe, si fuera un sacerdote o si fuera alguien común. Daba igual. Todos, ¿verdad?, tenían que pasar por el mismo proceso, por la purificación. Y esto, por supuesto, no significa que ellos eran dejados atrás, como parece, ¿no? Como que eran echados fuera y que eran abandonados. No, no, no. Sino que se les permitía marchar en el lugar que les correspondía, ¿verdad?, con las tribus de su pueblo. Entonces, a las mujeres, a los hombres, pero tenían que estar separados y, por supuesto, pasar por el proceso de purificación. Y de aquellos entre los cuales yo habito, dijo el Señor. O sea, la gran razón de la separación ordenada por Dios era porque Dios vivía en el campamento de Israel. ¿Se dan cuenta? Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿No sabéis, verdad, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces somos templos del Espíritu Santo y, por supuesto, gracias, Ruth, como templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Puede ser contristado, podemos mentirle al Espíritu Santo, todas estas cosas que a veces tristemente pasan. Entonces necesitamos nosotros esa purificación, esa expiación, y es solamente a través del sacrificio de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz. Entonces ellos tenían que hacer un esfuerzo para separarse del pecado y de sus efectos, porque el Señor vivía en el campamento. Y debían mantener ese campamento, ese lugar, ¿verdad?, donde moraba la presencia de Dios, puro. El tema esencial de todas las leyes de pureza en Israel no era magia, salud o superstición. La gran realidad era la presencia de Dios. Ahora, tristemente, sabemos que para aquellos que son judíos, los judíos ortodoxos, ¿verdad?, que el Señor les bendiga. Gracias, Germinal. Gracias, Marcos, Isidro. Vemos que ellos tienen muchísima cantidad de leyes que se salen completamente de las Escrituras. Muchas de ellas han sido añadidas, claro, pensando que todo eso les trae pureza o separación o salvación, y tristemente nada de eso corresponde, porque no han creído en Jesucristo, quien es el Salvador, de quien hablaban todos los profetas. Mamita, hola mamita también. Exacto, Marcos, así es. Entonces, no puede haber inmundicia donde habita la presencia de Dios. Y las últimas palabras del versículo 3 son drásticas, porque dicen: yo habito en medio de ellos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Desde Edén Tropical, Tabasco, México. Qué bueno, muchísimas gracias, Dios les bendiga. Bueno, espero que me puedan invitar a predicar por aquellos lugares ahora cuando vuelva a México en noviembre. Gracias, Gabriel, Dios te bendiga. Bien, entonces, el Señor se interesa mucho, hermanos, muchísimo más que nuestros actos individuales de pecado, ¿verdad? Porque el Señor está exigiendo que se aborde nuestra naturaleza pecaminosa. A ver, déjenme explicar eso otra vez. Gracias, Luis. Es decir, podemos nosotros, una cosa es la raíz del problema y otra cosa son los síntomas, los efectos. No solamente el Señor Jesús en la cruz trató con la raíz del problema, sino también con sus efectos. Entonces está la raíz, está la naturaleza pecaminosa, por la cual, ¿verdad?, da como resultado actos de injusticia, actos pecaminosos.
Por lo tanto, es que la naturaleza pecaminosa es la que tiene que estar, ¿verdad? Digamos, controlada por el Espíritu Santo para que no dé como resultado actos de pecado. ¿Estamos? Entonces, a veces vemos los síntomas y no estamos tratando la raíz del problema. Luis Penacos, gracias y gracias Armando. Dios te bendiga. Entonces, el Señor Jesús, Él vino a tratar, ¿verdad?, la raíz del problema. A veces nosotros vemos los síntomas, pero no se está tratando la base de todo esto, que hay una naturaleza pecaminosa, que el Espíritu Santo de Dios solamente es el que puede controlar la naturaleza pecaminosa, que el Espíritu Santo puede, ¿verdad?, sacar lo malo, poner lo bueno, que el Espíritu Santo solamente es el que puede hacer la obra de la santificación, de producir el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y que la naturaleza pecaminosa en nosotros pueda mantenerse en un estado de latencia. Y eso solamente sucede cuando nosotros estamos mirando solamente, exclusivamente, que estamos creyendo con la fe únicamente en Jesucristo y su obra en la cruz. Gracias, Victoria. Dios te bendiga. Gracias, Juan. Gloria a Dios. El Señor, Él no tiene una relación de comunión con el viejo hombre. No, solamente con el nuevo. ¿Ve? Entonces, ser una persona de la tierra prometida significa que los efectos del pecado, ¿verdad?, y que la caída son de alguna manera abordados en tu vida. Y la gente de la tierra prometida no es perfecta, ni sin pecado, no, porque el perfecto es Cristo, pero no están caminando abiertamente y evidentemente en la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Como lo ilustra aquí el texto, ¿no? Dice, están fuera del campamento. Gracias, José, Dios te bendiga. Entonces vemos que la morada final de Dios con su pueblo, que será la nueva Jerusalén, y no habrá nada inmundo dentro de ella, como dice en Apocalipsis 21-27. Bien. Bueno, entonces, separación de los efectos del pecado. Número 2, separación del daño que hace nuestro pecado. Y esto vamos a leer ahora versículos del 5 al 7, el mandato de hacer restitución, cosa que muchas veces olvidamos. Además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y he hablado de este tema muchas veces, porque a veces se dice, no, bueno, Dios conoce mi corazón, yo ya le pedí perdón al Señor, pero no le pediste perdón a la persona a la cual, ¿verdad?, hiciste el daño, contra la cual hiciste el daño. Bueno, pero yo ya le pedí, el Señor ya sabe, ya le pedí perdón al Señor. No es completo ese perdón, Rosaura, porque no se le pidió perdón y no se restituyó a la persona que fue dañada. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, Sebastián, gracias, Dios te bendiga. Yo uso siempre comentarios bíblicos, ¿verdad? Ah, de Argentina, qué bueno, yo soy de Mar del Plata. Mira, tengo, por ejemplo, la Biblia de Estudio del Expositor, ¿verdad? Que yo colaboro para distribuir gratuitamente, como voluntaria, para distribuir gratuitamente esta Biblia, que es la Biblia de Estudio del Expositor del evangelista Jimmy Swaggart, con quien he tenido mi aprendizaje y también como es la ordenación y ¿verdad? Y todo esto. Entonces, bueno, tengo todos los comentarios bíblicos que he estudiado, ¿no? Sí, he estudiado
con comentarios bíblicos, muchísimo. Y tengo todo, bueno, esa es la manera, ¿verdad? Para aprender estudio expositivo de la palabra de Dios, cosa que está faltando en las iglesias hoy en día. Te dan un tópico, te dan una palabra motivacional, como digo yo, una linda moraleja y acabó. Gracias Marta, gracias Samara, de Mendoza, mira qué bien. Gracias por estar allí, Sebastián, y a todos los hermanitos de la Argentina. Amén, amén, amén. Oscar, gracias José, Dios les bendiga. Estás bienvenido aquí siempre, Sebastián, y a todos los hermanos que se conectan nuevos aquí para estudiar. Este es el 5º programa de un estudio bíblico de números. Hay muchos estudios allí, solamente es cuestión de ir a la página Karina Suleman Missions, van ahí donde dice videos y entonces ahí ponen y van a encontrar muchos estudios expositivos. Es como realmente se aprende, y comentarios bíblicos. A ver, tú puedes, por ejemplo, vas a un comentario bíblico, buscas un pasaje y bueno, ver si te satisface, leer varios comentarios. A veces yo leo algunos comentarios y digo, hay partes que sí están bien interpretadas y hay algunas partes que no. Entonces, como yo escribo comentarios bíblicos también, por lo menos he escrito mucho tiempo en el pasado, ya ahora no lo estoy haciendo en este momento, lo estoy haciendo de otra forma, así en forma más hablada, porque ya no estoy así, lo que se dice escribiendo, pero sí escribí por muchos años. Amén, gloria a Dios, gracias. Bueno, ahora vean esto, vamos a ver versículos del 5 al 7 ahora. Dice que si cometiere alguno de los pecados con los que los hombres prevarican contra Jehová. Esto probablemente está dirigido, hermano, contra toda persona que hace un contrato con otra persona y esa persona es infiel, o sea, contrae una obligación con alguien y no cumple. Si hay algo horrible, hermano, no cumplir a las cosas que uno contrajo. Entonces, el pecado, ¿verdad?, es contra la persona y es contra Jehová. Y entonces dice, y delinquen, dice el texto. Entonces los jueces de Israel tenían que hacer juicios justos y rectos conforme a ese caso, a la culpabilidad o a la inocencia del acusado y de acuerdo con la evidencia presentada. Y esto trata con la persona declarada culpable. Y dice, aquella persona confesará el pecado, dice. Y aquí el primer paso de la restitución era que el hombre o la mujer culpables tenían que admitir su pecado, tenían que ellos admitir que eran culpables, ¿verdad? Y que tenían que hacerlo delante de Dios, la persona, la comunidad. Es fuerte porque cuando cometemos un pecado y uno le dice, Señor, bueno, si es que he pecado te pido perdón. Amén. No. Hay una manera apropiada, yo de esto he hablado en otras ocasiones, hay una manera apropiada de confesar nuestro pecado. Tienes que confesar aquello en lo que pecó, dice la palabra. Así mismo. Levítico 5:5. Primera de Juan 1:9, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces dice, compensará enteramente el daño. Además de la confesión de pecado, el culpable también tenía que pagar lo que había defraudado. Sí. Y la solución justa no era poner al culpable en la cárcel, sino ordenar, bueno, va a la cárcel y ya queda resarcido, o sea, como que no va, no, tenía que también, hermanos, restaurar, restituir lo que sea que hubiera tomado. Entonces, debido a que aquí se ordena la restitución, esto indica un caso de pecar en contra de otra persona, como por ejemplo sería el robo, en algunos casos. Entonces, negar a Dios lo que le pertenece también. Gracias, José. Entonces, la importancia práctica de esta ley es obvia. Israel se había puesto en orden, ya estaban todos organizados para marchar hacia una batalla. Ellos iban hacia la tierra prometida, pero lo cual significaba que ellos iban hacia una batalla. Pero su unidad, hermanos, se rompería si ellos empezaban a pelearse entre ellos
y tomaban el nombre de Dios en vano. Y se robaban y se hacían entre ellos. Entonces, a través de la restitución y el sacrificio, entonces la armonía, la comunión con Dios y entre ellos mismos, la nación, podían ser restauradas. ¿Cómo ellos iban a heredar si entre ellos mismos, verdad, habían conflictos? Dice, añadirá sobre ello la quinta parte en cuanto a la restitución. O sea que la restitución ordenada debía incluir además una penalización de un 20%. Si se le robaba algo a alguien, tenía que devolver lo que le robó y aparte 20%. Bien. Entonces, porque sin restitución, en todos los casos posibles, Dios no iba a perdonar la iniquidad del pecado de un hombre. Entonces, ¿cómo puede una persona, en un caso de fraude, de robo, por ejemplo, te han robado a ti alguna? A mí me han robado. Gracias, José, por esas 50 estrellas. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Dios te multiplique. Entonces, me han robado. No te restituyen, no te piden perdón. Bueno, ahí queda, ¿verdad? El Señor sabe. Porque finalmente ustedes saben que el Señor es el que hace, ¿verdad? Hace justicia. Bien, versículo 8. ¿Cómo hacer restitución cuando la víctima está muerta? Vamos a ver ahí. Porque esto también es tratado. Entonces dice, y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Bien, vamos aquí. Sebastián pregunta, como poder tú puedes, si puedes estar de novio con una mujer católica. Mire, Sebastián, como poder puedes, pero tú, si tienes un tiempo ya como creyente, seguramente has oído lo que habla el Señor acerca del yugo desigual. Es muy difícil estar en un yugo en el cual hay una desigualdad, es decir, estar juntos pero no estar de acuerdo en cuestiones en las que quizás hoy no lo ves como muy importante, o quizás hoy dice, bueno, no, ella no tiene problema, que yo soy cristiano y ella quiere, ¿verdad?, practicar el catolicismo, yo no tengo problema con ella no tiene problema conmigo, y pareciera que eso fuera algo que se va a poder llevar a cabo, y empiezan a haber problemas, graves problemas. Gracias, Iria, gracias Pepe. Entonces se hace muy muy difícil, porque entonces es como que, digamos, todas las cosas que tienen que ver con la fe, todas las cosas que tienen que ver con el Señor, hay ahí como que hay un área que es extremadamente importante, la más importante, espiritual. Ahí es como que no pueden hablar muchas cosas, porque si no surgen discusiones y críticas, y porque aquí, porque ustedes hacen esto, y porque nosotros no. Entonces tenés que pensar, ¿verdad?, en una manera en la que esto puede traer problemas. Claro que sí. Puede traer graves problemas. Quizás al principio no se nota. Quizás al principio, bueno, porque uno está saliendo y que se están viendo otras cosas, ¿verdad? No se piensa en esa convivencia y en el que la fe, ¿verdad?, y las discrepancias que puedan haber después puedan traer. Para mí no hay nada que pueda unir como la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es lo único que te va a unir realmente, espiritualmente y en todo sentido con esa otra persona. Y si la cruz de Cristo, ¿verdad?, no están de acuerdo en la doctrina, para mí estar de acuerdo en la doctrina con alguien, ¿verdad?, esposo, esposa, de acuerdo en la doctrina, pueden tener alguna variación, pero los dos han nacido de nuevo, el nuevo nacimiento, no adoptar una religión. Uno nacido de nuevo y el otro adoptó una religión. Quiere decir que todavía la naturaleza pecaminosa tiene el control y dominio de esa persona. En cambio, la otra persona, sus pecados ya han sido lavados por la sangre de Cristo. Estamos hablando de una diferencia abismal. O sea, acordémonos, nosotros cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, y ahora habiendo nacido de nuevo.
y con una persona que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que cree que le recibió, que cree que sí está, que cree porque practica una religión. Y creemos que eso no va a haber ningún problema, que no vamos a tener ninguna discrepancia, que no va a haber ninguna piedra de tropiezo. Hay piedras de tropiezo, de todas maneras, siendo los dos cristianos, siendo los dos nacidos de nuevo, creyendo los dos lo mismo, imagínate cuánto más, ¿verdad? Sí, espiritualmente no hay congruencia, no está ese mismo sentir, el mismo espíritu, unidos en el vínculo de la paz. Gracias, Sebastián, Dios te bendiga. Bueno, le tenés que pedir al Señor, decir, bueno, hay cosas en las cuales tú le puedes pedir al Señor que te dé la fortaleza, el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento y el valor para poder tomar la decisión, porque no es solamente lo que ves ahora, estamos hablando a futuro. Bien, gloria a Dios, gracias. Entonces dice aquí, cuando hay una restitución, cuando tienen que restituirle a alguien, ¿verdad?, a cual han pecado en contra de una persona, dice, pero esa persona ya murió. Entonces dice, y no tiene pariente. Entonces, ¿cuál era aquí? Dice no tiene pariente cercano, a quien le pueda restituir. Bueno, el hombre murió, pero tiene un hijo o alguien. Entonces dice que la indemnización por el agravio tenía que ser dado a Jehová. O sea, que le entregaría al sacerdote. O sea, lo daría a la obra de Dios. Y si no se podía encontrar un pariente vivo para recibir la restitución, entonces el pago de la restitución debía ir a Jehová. Y el ir a Jehová, eso significaba que iba al sacerdote. El pago de la restitución era igual de importante, sino más importante, para el culpable que lo pagara, ¿verdad?, como para la víctima que la recibía. Entonces, cuando iba a Jehová, ¿a quién iba? Al sacerdote. Cuando la restitución iba a Jehová, iba al sacerdote. Repito, gracias Mariana. Amén. El sacerdote lo recibía en el nombre del Señor y el sacerdote era el receptor del Señor. Por eso los diezmos, ¿verdad?, se dan a los ministros de Cristo que viven. ¿A quiénes es que tú le das el diezmo, la ofrenda? A aquellos que ministran a Cristo. Aleluya. No a aquellos que ministran cualquier cosa, que predican prosperidad y cuántas. No, a los que ministran a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se deben a Él, al Señor. Y porque estas personas se deben al Señor y porque están en el lugar, ¿verdad?, asignado por el Señor. Dice, además del carnero de las expiaciones. Un carnero era parte de la ofrenda por la culpa descrita en Levítico 5, 14 al 17. Versículos 9 al 10. Aquí tenemos entonces un derecho de todo israelita a participar de las ofrendas que él llevaba al tabernáculo. Muy hermoso era esto. Porque llevaba una ofrenda, pero le quedaba una parte para poder disfrutarla en celebración con su familia y amigos. Sus pecados habían sido perdonados. Gloria a Dios. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. María de los Ángeles, gracias. Amén. Acabo de leer versículos 9 y 10. Bien. Entonces, muchas de las ofrendas que Dios ordenó a Israel incluían una porción de carne del animal sacrificado que pertenecía al sacerdote. Y a menudo parte de la ofrenda se devolvía, ¿verdad?, y se le traía a la familia para que pudiera tener una comida de confraternidad delante de Jehová, pero el sacerdote también debía recibir su porción. Gracias a Adonai. Entonces dice, y lo santificado de cualquiera será suyo. Por mandato de Dios, el trabajo del sacerdote para el Señor y para el pueblo de Dios suministraba alimento para su familia. Quiere decir que por ministrar
el sacerdote, él debía recibir, ¿verdad?, un suministro, una provisión para que no le faltara ni a él ni a su familia. Esto debía ser lo justo. No estamos hablando de todos los chantas que están ahí, ¿verdad?, que están pidiendo cuánta cosa. Estamos hablando de personas verdaderamente llamadas. Aquellos que recibían una palabra, una administración, recibían de lo espiritual, entonces era justo que pudieran dar algo de lo material para el sustento de esa persona. Estamos hablando llamados por el Señor, que predican el verdadero evangelio, y no cualquier charlatán ahí. Adonai, gracias. Ahora vamos a otra separación más. La separación, recuerden que vimos la separación de los efectos del pecado. Omar, muchas gracias. Como el primer punto de los efectos del pecado. Vimos la separación del daño que nos hace el pecado. Todo nos lleva siempre al sacrificio. Y entonces después también estaba la separación de la sospecha de pecado. Y ahora vamos a ver una ley aquí, que es la ley de los celos. Escucha esto, qué interesante. Gracias, Omar. La situación que amerita la ley de los celos. Sí, celos. 11 al 14, dice así. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, nos está diciendo que es un espíritu, Gracias, Arlen. Espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Puede que tuviera espíritu de celos y la mujer no se hubiera amancillado, o puede ser que tuviera espíritu de celos y sí se hubiera amancillado la mujer. Pero esto no solamente es en el caso de la mujer, sino que también, por supuesto, es lo opuesto. Este pasaje trata con el espíritu de celos en el matrimonio. Parte de la base del matrimonio es la expectativa de que el cónyuge sea romántico. La expectativa, hermanos, del matrimonio es que el cónyuge sea, además de romántico, que sea sexualmente fiel, sexualmente, obviamente, activo también, Y hay unos celos justificados que provienen de una expectativa, Entonces, sin embargo, también puede haber celos infundados, porque también trata esto. Los celos, pero ¿celos de qué? No, son infundados, y esto podía traer daño al matrimonio. Y este pasaje le daba a Israel una forma de lidiar con el espíritu de celos que podía estar justificado o no. Creo que hay mucho de esto, ¿verdad? Tristemente, en el mundo y también en la iglesia, ¿no? Dentro de lo que son los matrimonios, las parejas. Entonces, esta ley fue dada en parte para disuadir a las esposas de prácticas adúlteras y en parte para proteger a las esposas también contra la ira de sus esposos que verdad que empiezan a tener celos y ese espíritu, a ser tomados por el espíritu de celos cuando la verdad solamente son meras sospechas, y entonces las estaban repudiando a sus esposas, las rechazaban a sus esposas, maltrataban a sus esposas por suposiciones. Entonces, dice el texto, Somilu, gracias. Dice, si viniere sobre él el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer. Algunas veces se revela que los celos, ¿verdad?, en un matrimonio están justificados, y otras se descubre que estos celos son falsos. Hay celos, pero no hay ninguna base para esos celos. Entonces, de cualquier manera, Dios le da a Israel una forma de lidiar con este espíritu de celos. Gracias, Michela. A veces un esposo o una esposa saben por intuición
si el cónyuge le ha sido infiel. Y mediante la interpretación de muchas cosas, de muchas situaciones, circunstancias sutiles, vean, indicaciones. Pero a veces esta intuición pensamos que es infalible y a veces no. Esa intuición falla y las acusaciones de infidelidad que no pueden ser probadas deben resolverse debidamente. Entonces Dios le da a Israel aquí este procedimiento inusual, ¿no?, para resolver estos asuntos. La ley inusual es evidencia de que Dios no quiere que las parejas vivan. Dios no quiere que las parejas vivan en un continuo celo. El Señor dio una ceremonia para resolver los sentimientos de celos en un matrimonio, para que sean probados, para que sean refutados y para que haya una reconciliación, perdón y paz. Aleluya. Y esta ceremonia solamente trataba con una esposa adúltera y no con un esposo, porque en su mayor parte la ley de Moisés, hermanos, era jurisprudencia. No pretendía anticipar todas las situaciones potenciales, sino dar ejemplos, ¿verdad?, que sentaran precedentes para otros casos. Aunque no se indica, es probable que se practicara una ceremonia similar si una esposa, en el caso de la esposa. Aquí vemos este ejemplo, pero esto también aplica para, ¿verdad?, lo contrario. Si la esposa fuera la que tuviera sospechas del adulterio de su esposo, claro. Gracias, Guillermo. Bien. Bien. Versículo 15. Había una ofrenda, hermanos, requerida para resolver un espíritu de celos. Gracias, Benedicta. Quiero decir, espíritu de celos es pecado, por lo tanto, hay una ofrenda, lo cual significa un sacrificio. Como les digo siempre, esperanza. El problema es el pecado y la solución es la cruz de Cristo. Y vamos a leer el versículo 15. Entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, al psicólogo, no dice, ¿verdad?, al sacerdote, gracias Jepe Candela, y con ella traerá su ofrenda. La 10ª parte de una efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria del pecado, a la memoria el pecado. Vamos a ver esta ofrenda también un momento. Esto significaba que el marido no tenía derecho a hacer lo que quisiera con su esposa. Tenía que llevar a su mujer a un sacerdote, al sacerdote más bien, y hacer que la autoridad superior resolviera el asunto. Era una cosa seria y era solemne llevar algo ante el sacerdote, ¿verdad? Gracias, Will Rob. Thank you. Y entonces lo que iba a desalentar acusaciones infundadas o frívolas. Entonces esta ley tenía que verse a la luz de la relevancia que tenían la vergüenza y el honor de las culturas antiguas, a veces en algunas culturas modernas también. En algunas de esas culturas no sería inusual que un esposo celoso asesinara a su esposa en nombre de su honor y en honor familiar. Y todavía, tristemente, algunas cosas así se practican en algunas religiones. Entonces, esta ley, hermanos, la verdad es que salvó a las mujeres inocentes, pero acusadas falsamente por la ira, por el celo del esposo. Dice que con ella, con la esposa, traerá una ofrenda. El esposo celoso debía traer una cierta cantidad de harina de cebada, solo de esa harina, ¿verdad? Una harina, dice, sin aceite, ni incienso, cosas que solían acompañar a las ofrendas de grano, a las oblaciones. Dice, no echará sobre ella aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Y no pondrá sobre ella incienso. Entonces no debe haber ni aceite ni incienso, cosas añadidas para endulzar una ofrenda típica de grano, como les digo, las ofrendas de cereal, de grano, oblaciones. Gracias, Noé.
no hay nada dulce. Quiere decir que no hay nada dulce en esta ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Esta ofrenda era una ofrenda amarga porque o la esposa sería declarada culpable de adulterio o el marido sería declarado culpable de sospecha infundada y de haber calumniado a la esposa. Y dice que trae a la memoria el pecado. Esta ofrenda era para ellos traer a la memoria el pecado. No era que quizás la esposa cometiera adulterio y no lo recordara. El sacrificio no era para que el marido o que la mujer lo recordaran, sino para que toda la comunidad no olvidara la terrible naturaleza del pecado del adulterio o de la falsa acusación. No levantará falso testimonio contra tu prójimo. Gracias Noé, gracias hermanos. Entonces la ceremonia de la ofrenda para cumplir la ley de los celos era así, versículos 16 al 28, les voy a leer un momentito. Y el sacerdote hará que ella, escuche cómo era, que ella se acerque y se ponga delante de Jehová, o sea, al tabernáculo. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, cenizas, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, esto también era para hombre o mujer, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá, harían así, delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará, arrojaría esa harina, ¿verdad?, sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre habría una consecuencia: su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. ¿Estamos? Gracias Rigoberto, Dios te bendiga Gelacio, Arturo, muchas gracias a los hermanos que se conectaron ahora. Oh, bendito Dios. Entonces esta agua era hecha amarga con el polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, mientras la mujer sostenía la ofrenda de grano en su mano, un recordatorio de la comunión con Dios, y el sacerdote pronunciaría un juramento sobre ella. Entonces, la idea de descubrir la cabeza de la mujer en el versículo 18 significa desatar y soltar el cabello, significa que con el pelo suelto. Y entonces, el pelo suelto tendría que ver, estaría relacionado con la consideración de impureza. Los leprosos tenían que dejarse su pelo suelto como señal de su inmundicia. Dice que el sacerdote la conjugará y le dirá. O sea que este juramento sería pronunciado por el sacerdote, ¿verdad?, solemnemente. Si la mujer era inocente de la acusación de adulterio, quedaría libre de todas estas aguas amargas y de la maldición que traerían. Entonces dice que el efecto de la maldición era hacer el vientre inflado, o sea, el vientre se hincharía y el muslo caería. O sea que quiere decir que tendría
una afectación en su útero, ¿ve? Y la mujer no podría, digamos, fecundar. Gracias, Toño, Dios te bendiga. Pobre mujer, sí. Y después de que el sacerdote dijera esto, la mujer tenía que responder amén, amén. Ella tenía que estar de acuerdo con que si ella era inocente, merecía una reivindicación, pero que si ella era culpable, ella merecía el castigo de la maldición. Exacto, Pepe, eso mismo. Gracias, JC Cas. Entonces, después de leer la maldición y escuchar el acuerdo de la mujer, el sacerdote escribiría el juramento en un pergamino, ¿verdad? Y rasparía la tinta seca con las aguas amargas. El agua se volvía amarga, ¿verdad? Contenía el polvo, ¿verdad? Las cenizas del piso del tabernáculo, y esto produciría evidentemente en su vientre, en su útero, que no pudiera concebir. Bien. Entonces dice, después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y después de esto el sacerdote ofrecía la ofrenda de grano, una imagen de comunión. Tiene que ver con el agradecimiento a Dios, con una ofrenda de acción de gracias, y la mujer acusada bebía el agua amarga. Entonces, con el tiempo, el juicio de Dios sería evidente, en el que si padecía algún tipo de enfermedad interna que afectara especialmente su útero, sería visto como una evidencia de su culpa. Gracias, Manuel. Gracias, Gómez. Mus. Y si esta mujer continuaba su vida, quedaba embarazada, tenía hijos, entonces sería visto como una reivindicación. Así, es decir, había sido acusada injustamente por su esposo, por el espíritu de celos. Javier, gracias. Entonces, lo que vemos que el castigo, si la mujer fuera culpable, el castigo no estaba en manos del esposo, no, ni siquiera de la comunidad, sino que solamente de Dios. La disciplina vendría de parte de Dios. Bueno, entonces aquí vemos, hermanos, que tanto la santidad de Dios como la perfección de su palabra testifican contra nosotros. Deberíamos ser forzados a beber una copa amarga que nos destruiría, pero nosotros sabemos quién fue el que bebió la copa amarga. Y cayó sobre él la maldición que nos correspondía a todos nosotros, yendo a la cruz del Calvario. Gloria sea al Señor por eso. Gracias, Javier, y gracias, Magnolia. Entonces, versículos 29 al 31 tenemos la conclusión de la ley de los celos. Dice, esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Entonces esta era una ceremonia destinada para resolver el asunto. Gracias, Miguel Ángel, Magnolia. Y el marido podía tener razón en sus celos o no, ¿verdad? Tal vez su esposa sí era adúltera, o quizás no tenía razón, estaba equivocado. El problema tenía que resolverse, ¿verdad? Y entonces este era el camino del antiguo Israel para resolver estas cosas. Gracias, Henry. El mismo hecho de estas instrucciones muestra cuán importante es, hermanos, en la mente de Dios que, ¿verdad? Que en toda esta verdad, en toda esta nación, ¿verdad? Pudiera mantenerse viva la familia fiel, la familia fuerte, la familia y pura también. Gracias, Lidet. Gracias, Carlos Alexander. Dios te bendiga. Y el sacerdote era el encargado de ejecutar toda esta ley. El efecto de esta ley era promover la fidelidad y liberar a los matrimonios de la oscura nube de la sospecha. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué feo, ¿verdad?, que es esta sospecha, esta desconfianza. Es muy duro y destruye, ¿verdad? Así que hoy en día, gracias al Señor, que podemos ir al Señor. No hace falta hacer ninguna de estas ofrendas, sino que Cristo ya ha sido la ofrenda por este pecado, por los celos,
por el engaño, la infidelidad, por todas estas cosas y por todo pecado. Una sola ofrenda por todo pecado, pasado, presente y futuro. Y podemos nosotros ir directamente al Señor, a la persona ofendida, pedir perdón, ir al Señor, ¿verdad? Y para que el Señor nos restaure, que nos liberte, que nos limpie, amén. Como dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Bueno, este es el final del capítulo 5. Nos encontramos mañana con el capítulo 6. Amén. Que el Señor les bendiga. Tómense un minutito si pueden. Pueden recomendar la página y pueden también compartir este estudio, ¿verdad? Que ya tenemos cinco programas, lo pueden ver todo allí en la página también. Pueden escribirme por el WhatsApp también, porque mi WhatsApp está ahí. Gracias, Luz Marina, Dios te bendiga y que descansen todos.